y todas bienvenidas a un nuevo video en Sputnik. Yo soy Alejandra y el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Es un video platicadito sobre mi experiencia con los audiolibros y qué opino. ¿Se leen o no se leen los audiolibros? Sé que hubo ahí unas dinámicas extrañas en Twitter que luego empezaron a discutir respecto a si un audiolibro se puede o no leer, o si se considera que si tú escuchas un audiolibro es una lectura para tu Goodreads. Eso vamos a platicar en este video. Voy a darles mi experiencia, cómo comencé a escuchar audiolibros, cómo los escucho normalmente en mi día a día y qué pienso, si sí son lecturas o no son lecturas. Que está fácil, yo creo que está fácil lo que ustedes pueden deducir que yo pienso, sí. Bueno, primero que nada les voy a decir mi experiencia así rápida. Yo tengo poco tiempo escuchando audiolibros, es algo nuevo para mí en mi experiencia como lectora. Al principio sí, digamos, le sacaba un poco, que creo que tenía las mismas reservas que tuve con los ebooks. Al principio siempre dices, ay, bueno, es que un ebook no es un libro porque no lo tienes, no lo puedes tocar. Y después fui aprendiendo muchas cosas respecto a los formatos electrónicos y a cómo lo que importa es más el contenido que la distribución, y que si te gusta mucho un libro quizás puedas terminar comprando el libro físico. Aprendí a leer de otras maneras y eso me llevó o me impulsó a experimentar con los audiolibros. Tengo poco escuchándolos y siento que es una actividad que hago solamente en compañía de otras actividades, no la hago en solitario, digamos. Y esa es mi experiencia que quería compartirles. Yo comencé a escuchar audiolibros y al principio sentía que me aburría mucho porque era la única actividad que tenía. O sea, solo escuchaba el audiolibro, me sentaba y me ponía a escucharlo y como que agarraba el celular, veía otra cosa, me distraía, no era completamente, no lograba entender por completo la historia. Después me di cuenta que podía emparejarlos con otras actividades mecánicas que me sirvieron mucho. Las actividades mecánicas con las que empecé a escuchar audiolibros fue con el ejercicio. Antes, cuando iba al gimnasio y corría, me ponía el audiolibro y empezaba a correr en la caminadora, y eso era súper sencillo y me conectaba completamente con el audiolibro. Los primeros audiolibros que yo empecé a escuchar fueron más de ensayo e investigación que novelas o cuentos o poemas. Porque no sé por qué sentía que los ensayos, la mayoría de carácter feminista, de hecho los primeros que escuché fueron así, me sentía como que alguien me estuviera platicando algo. Eso me sirvió mucho para empezar a familiarizarme con el formato de este libro. Después empecé a escuchar más y más y me di cuenta que en realidad no era tan horrible como mucha gente me lo había hecho creer. Y incluso también me percaté que había veces en que podía estar leyendo yo misma el libro y escuchando el audiolibro y me concentraba mucho más. Ahora la práctica, que podría decirse diaria, no siempre lo hago, pero la forma en que yo escucho audiolibros es cuando hago limpieza de mi casa, cuando lavo los trastes, cuando estoy cocinando o cuando estoy haciendo alguna otra actividad mecánica, o 20 minutos antes de irme a dormir. Apago todos los focos, dejo prendido el audiolibro y comienzo a escuchar los últimos 20 minutos, programo para que se apague el audiolibro a los 20 minutos y me quedo súper dormida. Ese es más o menos como los momentos en los que yo aprovecho para escuchar un audiolibro y me ha funcionado mucho. Muchos de ustedes me han dicho que no logran concentrarse. Yo creo que la clave ahí es justo buscar hacer una actividad mecánica a la vez. No se pongan a trabajar mientras escuchan un audiolibro porque eso no sirve. Al menos si trabajan en cosas relacionadas con el lenguaje o si dan clases o algo que requiera como estar poniendo atención, a mí no me sirve escuchar audiolibros. De hecho, ni me sirve escuchar podcast mientras estoy trabajando, porque a veces tengo que estar corrigiendo textos y ni de chiste voy a lograr poner la atención que necesita el texto o redactar el texto si no estoy poniendo full attention to la madre, ¿no? Entonces, sí, eso es como a mí me funcionaron los audiolibros y desde entonces me han gustado mucho la experiencia. Estoy ahora tratando de escuchar más audiolibros en inglés porque creo que además me pueden ayudar a mejorar mi vocabulario de este idioma y a tratar de familiarizarme más con la lengua, con la pronunciación, etcétera.
Justo en esta semana estoy casi por terminar, ya voy en el 62% del libro I'll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara. Este libro es un audiolibro que trae además una introducción de una escritora que me cae súper bien, que se llama Gillian Flynn, que también tiene un libro que se llama Gone, que se llevó al cine y que me gusta. Bueno, el caso es que me gustó mucho la dinámica porque además es un libro que habla del true crime y es también de alguna forma redactado no como narrativa novelesca, sino más bien como una serie de investigaciones que hizo la autora para descubrir a el asesino del Golden State. El Golden State Killer se llamaba, creo. Ella lo nombró así, ¿no? Esa es mi experiencia con los audiolibros. Yo creo que entiendo las reservas que mucha gente tiene respecto a darse la oportunidad de leer, de escucharlos, porque han de pensar que no cuenta o que es diferente, pero yo creo que es importante como lectores estar abiertos a esta posibilidad de experimentar con formatos de lectura, porque hay una cosa que a mí me parece relevante y ahora vamos a llegar al punto de qué creo yo, si son o no lectura o qué. Sí, es fácil la respuesta que voy a dar, sí creo que sea una lectura, sí creo que sea un libro que tú leíste, que puedes ponerlo en Goodreads y decir, este libro lo acabo de leer, sí lo creo y sí considero que es una lectura. Por varias razones. Primero, porque lectura se entiende como este proceso donde absorbes el lenguaje y tienes un proceso de comprensión. Tú puedes estar leyendo un libro en físico o estar leyendo un libro en un ebook o estar leyendo algo y esa lectura no siempre tiene que ser visual, también puede ser de otras maneras, por eso también hay lenguaje de señas, hay lenguaje corporal, o sea, cuando puedes adivinar si alguien está incómodo, lo que sea, tú lo observas y dices, esa persona leo que está nerviosa, leo que está contenta, lo que sea, ¿no? A mí me parece que el audiolibro es una forma de leer de otra manera porque implica que estés concentrada para atender lo que te está leyendo otra persona. Es como cuando yo les leo un poema en mis lives de Instagram o cuando les dejo una lectura de alguna cosa, un fragmento. Sí cuenta como que ustedes lo están leyendo, aunque yo se los esté leyendo. Aplica similar a cuando una mamá decide leerle a su hijo un libro porque todavía no sabe leer y el niño le lee en voz alta algún libro álbum y aplica como lectura también para el niño porque él también está teniendo la experiencia lectora junto a su mamá, o sea, ambos están leyendo. Y finalmente me parece que decir que no es lectura sería dejar de lado las experiencias de lectura que pueden tener otras personas que no pueden ver y en este caso me parece que sería capacitista de nuestra parte asumir que quien no puede ver un libro no está leyendo solo porque no puede verlo. En los últimos años, Borges, quien quedó ciego al final de su vida, ya no podía leer Borges era un gran lector. Él se jactaba incluso de ser un muy gran lector. Entonces contrató a alguien para que le leyera en voz alta su biblioteca. Y no era como que él dijera, yo no estoy leyendo. Alguien le estaba leyendo, pero esa lectura también aplicaba para él. Entonces me imagino que si en ese entonces Borges hubiera decidido hacer como nosotros nuestras listas de libros leídos en el año, yo creo que él sí consideraría que el libro que le leyeron en voz alta fue leído por él. Estoy de acuerdo con Borges, estoy de acuerdo con que los audiolibros son una lectura más, un formato diferente, sin embargo, un libro más leído. Yo creo que eso es importante, creo que deberíamos dejar de ser tan snobs los lectores respecto a cómo lee cada quien. Al final de cuentas es algo que pasó muy similar con los ebooks que decían, que no es lo mismo leer en digital que leer en físico. Yo creo que cuando un libro te gusta mucho, lo puedes leer en digital y si realmente ese libro te impactó de muchas maneras, luego lo consigues en formato físico. En realidad el formato no importa, lo que importa es la comprensión que estás teniendo de la historia que lees. Creo que si alguno de ustedes tiene algún recelo con los audiolibros, te puede dar la oportunidad de escucharlos. Si todavía no quiere contratar algún servicio de audiolibros, puede probar con algunos que están en YouTube de forma gratuita. Hay lectores que se dedicaron, por ejemplo, a leer todo Harry Potter en YouTube y no son profesionales, la verdad. Eso es un detallito que tendría que decir. O sea, como no son profesionales, puede que tengan muchos errores al momento de leer el libro. Sin embargo, si les gusta la experiencia, pues pueden continuar y ya suscribirse a algún servicio que les proporcione
pues los audiolibros. Yo ahora en este momento los escucho en Bookmate, es el que estoy leyendo, bueno, el que estoy leyendo, escuchando en este momento está en Bookmate, y de hecho uno anterior que fue el de Flores Cortadas también fue un audiolibro que empecé a leer ahí en Bookmate. Hay diferentes lugares donde pueden conocerlos, descargarlos, etcétera. Entonces yo creo que puede ser una alternativa si eres una persona que a lo mejor no lees mucho porque no tienes mucho tiempo. Puedes aprovechar tus trayectos a la escuela, a tu trabajo. Si manejas, puedes ponerlo ahí. Si viajas y tienes que ir manejando, también lo puedes poner en tu coche mientras esperas el avión, mientras haces fila en el banco. Hay muchas alternativas para aprovechar esos tiempos, y qué mejor que con un audiolibro. Yo creo que es una alternativa interesante si vas caminando o si sales a correr. No necesariamente tiene que ser a lo mejor la misma forma en que nos sentamos a leer un libro, pero puede ser una forma de maximizar nuestras maneras de leer. Creo, ese sería como ese consejo cuando me preguntan cómo le puedo hacer para leer más. Insertar audiolibros a tu vida cotidiana podría ser una alternativa para tener más libros leídos en el año. Al menos así lo pienso yo. Si ustedes me dicen, escuché un audiolibro, para mí es, leíste ese libro. Yo no tengo como un recelo contra eso. Supongo que hay gente que sí, que considera que es diferente, pero insisto, considerarlo diferente sería minimizar las experiencias de personas que no están o que no pueden ver, que no, etcétera, que tienen alguna discapacidad, y que eso no les limita esta experiencia como tú dices que debe ser. Habría que añadir además que quienes pintan o quienes hacen ilustración puede ser también una alternativa mientras están utilizando sus ojos en ilustrar. Utilizan sus oídos para escuchar una historia. Creo que es una alternativa interesante. Si les gustan los podcasts, no va a ser muy complicado saltar a los audiolibros, pienso yo. Pero sí, a mí sí me ha gustado, sí es una experiencia que disfruto y de la que, pues no sé, me gustaría que más gente conociera, porque creo que con este ritmo de vida que llevamos, quizás sea una alternativa para aligerar nuestro trabajo. Esa es mi experiencia con los audiolibros. Si quieren algunos audiolibros que he leído y que me han gustado, se los voy a dejar en la parte en la cajita de abajo para que tengan los links. Y pues los escuchen, se den tiempo, si quieren, si no quieren, pues también se vale. Y si no, pues ustedes cuéntenme cómo ha sido su experiencia con los audiolibros, qué opinan, les gusta, no les gusta, qué pasó. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de los audiolibros. Se haga el debate aquí. ¡Adiós!